Hola, hola mis kings con cara de kongs. Bueno, estamos una vez más reunidos para ver un video sobre mi serie de partes sobre cómo jugar Hackball. Esta es la número 7 y vamos a ver lo que corresponde a los saques. En el título le vamos a colocar como que fueran los saques en el Real Soccer, que sería este tipo de juegos con una cancha verde que no es futsal y que a la vez hay un bot, un robot que maneja los controles para cuando el balón sale del área va a sacar el equipo contrario, como en un juego de verdad. Básicamente los saques, los básicos que se tienen más frecuentes son saque lateral, saque de arco, que lo hace el correspondiente arquero, y el córner, que lo hace el equipo contrario desde una de las esquinas del área. También he visto canchas donde hay un tiro libre, o sea, lo que se produce a raíz de una falta de un jugador contra otro. Eso también hay, pero como yo no he jugado aún en esas, pues lo vamos a dejar para un próximo momento. Empecemos, a ver. Básicamente este video tiene 6 partes. Como les dije, lateral, saque de arco y córner, todos vistos desde tu equipo y desde el otro. Empezamos cuando hay un córner que saca tu equipo. Miren, ya dibujé cada uno de los personajes, así que no digan que no me esfuerzo por los videos, ¿ya? Bueno, el córner. En este caso, como yo siempre me coloco en el rojo, inclusive si verán el nombre es diferente entre los que estamos del rojo y del azul, que les puse de nombre azulito simplemente. Y ya está. Bueno, imaginemos que nosotros somos del equipo rojo. Vamos a tomar solo la mitad de la pantalla a la derecha. ¿Ok? O sea, como un 4 contra 4. Lo de la izquierda déjenlos para otro momento. Entonces, imaginemos que saco un córner acá a mi equipo. Uno de los Josés va a sacar. Los demás están aquí esperando 3. Así como los azulitos defienden 3 y uno tapa. El truco sería, en primer lugar, que vayas para atrás para evitar una congestión que se genera adelante. Básicamente aquí está el arquero y estos jugadores por lo general están aquí también cubriendo el primer palo. El jugador de tu equipo, un delantero, tal vez va a estar allí empujándose. Entonces hay una congestión que denomino de jugadores. Por eso, para evitar eso, ve para atrás. Tranquilamente saca con calma. Por ejemplo, este José de acá puede recibir el balón que le dé aquí y ya luego él, pues si quiere gambetea, da un pase, pero una primera opción puede ser eso, esperar con calma atrás para que no se congestionen y luego ya pues se van a acomodar. Además va de la mano con el consejo de abrir el campo. Por ejemplo, este José de arriba está abriendo el campo. De paso que le da otra opción de saque al córner, le puede dar a él, pero una vez que ya sacó, este José que tiene el balón puede dársela a él, puede dársela al del córner, que ya me imagino que habría venido más hacia acá, o a cualquier otro jugador. De repente, si tuviera otro jugador aquí abajo, también. Eso es lo bueno. Para eso tienen que abrir el campo. Nos referimos a abrir el campo con dispersarse los jugadores y liberarse en lo posible de la marca del jugador rival para poder jugar en un espacio más grande. Y siempre pues obviamente aportar en lo posible a un tipo de juego que sea el tiki-taka o como le dicen en Perú, el chocolate. En fin, bueno, y también otra opción, claro, sería eso sí que puedes esperar un centro, pero fijándote bien en las circunstancias. Por ejemplo, hay ocasiones en que se abre un espacio, digamos, estos dos están por aquí persiguiendo a tus atacantes y en eso queda ahí tal vez un vacío. Entonces, este de acá podría aprovechar lo que sería denominado por algunos como cabecear, como si, bueno, algo les falla seguro para que piensen que esta pelota de jugador tiene cabeza y esas cosas. El punto es que recibes el centro y pateas al arco, sencillamente. Suena fácil, pero en la realidad es bien difícil, obviamente, que ello se genere.
O bueno, también ustedes pueden abrir el espacio, obviamente. Ustedes empujan al rival. En realidad, como les digo, es complicado porque difícil que se dejen de mover los jugadores en un corner. Siempre van a estar moviéndose. Pero bueno, si ustedes logran empujarlos, pues estaría bien. Por si no saben a qué me refiero, les dejo ahora les voy a recomendar dos videos. En primer lugar, un short que se denomina Empuja al rival o algo así. Igualmente, ahorita va a aparecerles la tarjeta en la parte superior derecha de la pantalla. Y también les voy a dejar el capítulo específico con la denominación también sobre una de las partes anteriores de cómo jugar Hacksball, donde efectivamente hablo de empujar a los rivales. Hay que avanzar ahora. Cuando hay un corner que saca el rival, que sería aquí el azul. Ahora nos fijamos en esta parte de la izquierda del campo y nos olvidamos de la derecha. Básicamente lo que tienes que hacer es tu arquero definitivamente en la portería. Él no se mueve. Tres jugadores, es una recomendación mía, no se lo tomen tan literal. Tres jugadores van a ir defendiendo. En lo posible tapan pues el arco, pero principalmente se fijan en un rival. Como ven aquí, uno, una pareja, dos, tres. Es decir, cada uno de estos jugadores tuyos, tres, van a cuidar a un rival. Por lo general son los delanteros o los mediocampistas que hacen como el de 10, el que está atrás del delantero y les hace llegar los balones. Entonces, estos tres se fijan allí en un rival. Tu arquero va a estar en la portería. Y estos tres que se están fijando directamente contra otro jugador, pues tienen que empujarlos. Ya se supone que para este momento han visto cómo empujar al rival. Y bueno, no tiene mucha ciencia empujar, o sea, literalmente dirigirte hacia ellos y si es que no está aplicando fuerza, lo vas a mover. Y también le vas a hacer que no pueda patear como él esperaría. Entonces, otro truco también sería que además de empujarlo, te pares adelante de él para impedir que patee. Como ven aquí, todos mis defensas están delante o detrás, no sé cómo le den la perspectiva. El punto es que estén aquí dividiendo el espacio entre tu arquero y el rival. No me coloco aquí, porque obviamente ahí si le llega el balón, él patea. Entonces, yo tengo que colgarme atrás para dificultarle que patee. Si le llega el balón, pues allí voy a estar yo. O se mueve, o patea, o da un pase, si es que yo no se lo quito directamente, pero no puede patear tan fácil. Y obviamente, si en algún momento te queda el balón, pues lo que tienes que hacer es lo que se denomina en el fútbol de la calle como reventar, que sería patear el balón a lo que salga. Porque se supone que en un corner vamos a estar en aprietos, obvio, mientras el balón se vaya es mejor. No importa si se va a un lateral o algo así, o al medio campo, y lo van a tener ellos, porque la idea es sacarlo de esta área. Bueno, seguimos entonces con cómo era para afrontar un corner. Un jugador también tiene que estar aquí, tapando el corner para que el otro jugador no pueda centrar. En este caso sería el jugador de acá. Si lo veo, ay, ¿dónde se quedó el balón? Acá está el balón en la esquina. Si veo que el que va a sacar se va para acá, significa que va a patear hacia el centro. Entonces el defensa, ahí que lo tape en lo posible. Si se va hacia la izquierda, el ángulo apuntaría hacia el centro. Entonces él también puede venir a tapar o quedarse tapando aquí el primer palo si es que lo considera más importante. Va a depender del juego y de cómo se están desempeñando también los rivales. Y otros dos jugadores que serían este de acá y este de acá son los que van a estar más adelante que el arquero y que los defensas. Y van a cubrir sí un rival, obvio. Aquí por ejemplo tienen uno, el de acá tiene uno, dos. Es un decir, una aproximación. Pero sobre todo tienen que estar listos para la contra, lo que se denomina también como el contraataque. Luego de que pase el peligro, si tú logras conectar con uno de tus jugadores que ataca, pues adelante, dale. Vamos a ver si es que puedes llegar a generar peligro hacia ellos. Vamos ahora a ver el lateral, saque lateral de tu equipo.
Como les digo, en la imaginación el equipo mío es rojo. Vamos a jugar solo viendo a los de acá de arriba. Los de abajo después los vemos. Básicamente tú tienes que buscarte un espacio. El rojo va a sacar, estos rojos tienen que estar moviéndose siempre. Es también una recomendación eso, nunca dejar de moverte, estar de aquí para allá para que despistes al rival y sobre todo buscarte un espacio porque ellos te van a cubrir, en lo posible te van a tapar. Entonces moverte de acá para allá. Y aprovechar si es posible, claro, esta línea roja que permite que solo pasen para allá tus jugadores. Los del rival se quedarían aquí atrás, pero no pueden ingresar. De ser posible, si es necesario para que tengas un espacio libre, pues que te lo den allí. O simplemente podrían haber acordado con anterioridad a dónde dar ese pase y también se lo darían en ese lugar después de dar vueltas por acá y despistar al rival. O sencillamente hay otras personas que hacen llamadas en vivo y entonces ahí podrían indicar, por ejemplo, todos vienen para atrás y dicen, dame el balón adelante. Tú avanzas y cuando ya estás adelante, él sabe que te lo va a tener que patear y el juego continúa como se supone que queremos que siga. Bueno, ahora vamos a ver el lateral que saca el rival. Para esto vamos a imaginar la mitad de abajo, de acá. El rival que sería el azul. Miren, aquí he colocado un círculo, media circunferencia, porque hay algunos mapas, algunos campos, estadios en el Hasball que te cubren así. O sea, el rival no puede entrar aquí por el rojo. A diferencia del de arriba, que es una línea, los rivales se quedan ahí en la línea. Digamos, toda la banda la tienes para ti. En el caso de estos otros campos, te cubren un círculo. Por allí solo bordea el rival, no entra. Obviamente los de tu equipo pasan por donde sea. Bueno, eso como un primer punto, dependerá del campo. Ahí lo que tienes que hacer es cubrir más atrás que ellos. Eh, Básicamente con una línea imaginaria, así como tu relación. Déjame ubicar la línea. Aquí la tengo. La voy a pegar acá. Y ya está. Mira, imaginemos que estos dos jugadores están acá peleándose. Este de acá, José, y el azulito. Y aquí está la línea. La línea imaginaria es esta blanca. Si el rival, el azul, está por acá, pues yo puedo correr y seguirlo, sí, pero nunca estar delante de esta línea. Yo siempre tengo que estar atrás de él. Eso es porque ellos ya van a tener una ventaja, sea con las bandas o con el círculo que el juego les protege, y tú no puedes entrar, así como a su corazón. ¡Ya basta, Freezer! Bueno, el punto es que no puedes entrar hacia allá, entonces ellos tienen ya un espacio propio y pueden hacer lo mismo que yo te recomendaba al sacar. Querer despistar y en un espacio solo puedes aprovechar y tener el balón hacia lo que sería más cerca a tu arco. Por eso tú siempre mantén cubierta la espalda, que sería estar más atrás de la línea, que nunca ellos estén más adelante o más cerca a tu arco que tus propios jugadores. Vamos ahora a ver el saque de arco cuando lo hace tu equipo, que sería acá el rojo. De antemano, apenas el balón sale, digamos está aquí el juego, el balón, y el balón ya lo ves que se va a ir del área, todos tus jugadores que suban, que corran hacia adelante, porque apenas el balón aquí aparezca, tú vas a tener la oportunidad de patear. Entonces corran hacia adelante y saca también lo antes posible. La idea es ir por atrás, los que van a recibir el balón. Como ven aquí, estos de rojo están atrás de los azules. Ya va a depender de ellos, pues obviamente si es que te dan la oportunidad de pasarte para atrás, pero en lo posible tú procura ir para atrás de los rivales y patea fuerte. Aquí viene otro punto. ¿Cómo pateas fuerte? En el Real Soccer, como estas canchas, existe la función de que si tú tocas el balón y sueltas, va a cambiar de colores. Los colores son rojo, verde o amarillo y es según la intensidad. El más despacio es el verde. Mira, imaginemos que aquí está el balón. Pateas estando en verde y llega como hasta por acá. O sea, realmente bien débil. El amarillo se va más o menos como hasta el medio campo. Es fuerte, pero el rojo es mucho más fuerte que se va como hasta por aquí, donde lo dejo, más o menos la distancia y para que calcules.
Bueno, eso para decirte que patees fuerte, que sería con el rojo, tocas el balón y sueltas. Así. Te acercas, solo lo topas, no patees, porque si lo pateas ya pierdes el tiro. Topas y te alejas, topas y te alejas. En cada vez que topes cambia de color y por lo tanto va a cambiar de intensidad el tiro que tú realices posteriormente. Em, y bueno, aquí también te protege el área, eso sí, el área de aquí del arquero, el cuadradito. Mira, no el pequeñito donde está el balón, sino esta, la más grande. Hasta allí no puede entrar el rival, o sea, él se quedaría por acá, bordeando nada más, pero no va a ingresar. Entonces tienes más facilidades para patear y hacer llegar el balón bien atrás. Obviamente aquí también va de la mano con abrir el campo, como decíamos anteriormente. Mira, este está bien abajo, estos están por el centro y el otro está bien arriba. Tienes que abrir las posibilidades más cuando tienes un tiro así para que lo hagas tú solo, pues aprovechalo. Y por último, el saque del arco que va a ser el rival, que sería el azul. Aquí el truco es bien sencillo, cubrir también por atrás al rival. O sea, estar detrás de la línea. Mira, acá está esta línea imaginaria, sí, ya sabes cómo que. Estar atrás, tú nunca permitas que ellos estén más cerca a tu arco porque el balón va a salir fuerte y si sale bien fuerte y les llega a ellos, ya fuiste. Van a tener el arco libre y te van a poder molestar la vida. En fin, eso es todo por hoy. Espero que les siga agradando. Veo que está teniendo buena recepción hasta la actualidad y eso me alegra mucho. Tipo de videos sobre cómo jugar Hasbro, los tutoriales, los instructivos. Vamos a continuar con eso en lo posible, con mayor frecuencia. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao.